deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, venimos considerando en estos mensajes semanales la contribución que la Iglesia Católica prestó a la cultura de Occidente para deshacer un poco ese mito, esa calumnia que se ha esparcido de 2 siglos acá, de que la Iglesia es oscurantista, es enemiga de la civilización y de las ciencias, etcétera, etcétera. El tema de hoy es muy importante, se trata del derecho. El derecho de Occidente, que es parte muy importante de nuestra civilización, se debe a la Iglesia. Así tenemos que decirlo con toda claridad, se debe a la Iglesia. Es cierto que los romanos son los inventores del derecho, los de la ciencia del derecho, pero con la invasión de los bárbaros, la cultura romana, la civilización romana, pues cayó en el olvido y entró a regir el mundo y las naciones nacientes que se fueron formando de los despojos del Imperio Romano, España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, etcétera. Empezó a predominar más que el derecho, la costumbre germánica, a regirse los pueblos por las leyes germánicas que se basaban más que todo en la costumbre y en las tradiciones. Fue la Iglesia la que comenzó a codificar o a dar leyes y normas y a formar el derecho, cuyas fuentes para la Iglesia son, claro está, la Sagrada Escritura, lo que Dios nos manda, la enseñanza y prescripciones de los papas, de los santos padres, de la Iglesia primitiva, el derecho romano, por supuesto, del cual la Iglesia tomó. Quien lo codificó fue el emperador Justiniano, y luego tomó también de las sanas costumbres, que por supuesto las sanas costumbres de un pueblo hacen derecho. Se debe a Graciano, un monje italiano del siglo XII, el haber hecho la concordancia de las cosas discordantes, haber confrontado disposiciones y cánones que venían de los decretales de los papas, que eran las normas del derecho, y las confrontando para buscar la armonía. A esta obra se le llama el Decreto de Gracián, que es la primera gran sistematización del derecho y que contribuyó enormemente a la ciencia jurídica, a formar un cuerpo de normas coherente, basado en principios sólidos sobre la conducta humana. Y ese es el derecho de la Iglesia, que fue modelo e inspiró a los pueblos de Europa, a los pueblos de Occidente, a ir formando, a imitación de la Iglesia, sus propios códigos de derecho civil. Voy a usar solamente 2 ejemplos para ilustrar esto que venimos diciendo, 2 ejemplos muy sencillos. Uno, en lo referente al matrimonio. La costumbre de los pueblos germánicos, de estas costumbres bárbaras, era casar a los infantes por intereses económicos o políticos. Cuando tenían 3, 4 años los casaban, 5 años los casaban, y si no los casaban los comprometían, pero no le pedían consentimiento a la criatura, ni mucho menos, ¿no? Ahí está la vida de Santa Isabel de Hungría, que a los 4 años la casaron sus padres, los reyes de Hungría, con el príncipe de Turingia, ¿no? Y se la llevaron ya de la casa de sus padres a vivir allá en una casa extraña, esperando la edad mayor para ya vivir en el matrimonio con el príncipe de Turingia. Es un ejemplo. Así es que no contaba ni el consentimiento ni nada, sino la voluntad de los padres de casar a quien quisieran con quien quisieran. La Iglesia estableció que el fundamento del matrimonio es el consentimiento libre de ambas partes, que el novio quiera casarse libremente y ella también. Si falta el consentimiento libre, no hay matrimonio. Y como los menores no lo pueden dar, ni son capaces para el matrimonio, cuyo fin es pues el uso del matrimonio para la reproducción, para poblar el mundo, la Iglesia estableció que solamente los mayores de edad podrían casarse
con libre consentimiento, y que si había dolo, es decir, engaño, si había violencia, si había temor, no valía el matrimonio. Y esto influyó en los códigos civiles para que también legislaran de esa manera en favor del matrimonio. El otro ejemplo es el derecho penal. El derecho penal. En los pueblos germánicos, los pueblos de los bárbaros, la culpabilidad no se investigaba, se juzgaba de tres maneras: o por las ordalías, o por el duelo, o por la superstición y brujería. Las ordalías eran el juicio de Dios, decían el juicio de Dios, y consistían en hacer pasar por el fuego, por el agua al inculpado. Si salía libre, si no le hacía daño es que era inocente, y si estaban obligando a Dios, y si le hacía daño es que era culpable. Estaban obligando a Dios a que hiciera milagros, y Dios pues no es mandadero. En la catedral de Bamberg, de donde están los restos de San Enrique Emperador y de su esposa Cunegunda, en el piso está sobre un bajo relieve en bronce pintada una ordalía. A la reina la acusaron de infidelidad en su matrimonio y ella pasó por el fuego. Ahí está pintado cómo la reina pasó, y si era realmente santa y no le pasó nada, pero esa era la manera de juzgar la culpabilidad, las ordalías. Otra manera del duelo: fulano de tal ofendió a sutano. En lugar de investigar a ver quién fue culpable, bátanse. Y el duelo no da la razón al que la tiene. El duelo hace ganar al que sea más hábil, ¿verdad? Al que tenga más suerte, ¿no? Eso es evidente. O si no, la superstición, ir a consultar a un adivino, a un brujo. La brujería era muy común, y lo fue todavía hasta el siglo XVI y XVII, sobre todo en los pueblos protestantes, que a las brujas se le echaba la culpa de todo lo que pasara, hasta de la sequía o de las inundaciones, y también a las brujas y a los brujos se les consultaba sobre la culpabilidad de alguien. La Iglesia estableció desde un principio, desde cuando fue formando su derecho, ya como un código completo, que toda acusación debía ir acompañada de pruebas. Y si no hay pruebas, la culpabilidad de una persona no se registra, no se acepta. Tiene que haber pruebas. Y hasta la fecha, es lo que rige en la Iglesia de Dios hasta el momento. Cualquier acusación tiene que ir acompañada de pruebas fehacientes. Si no hay pruebas, la acusación se desecha. Y en el Código de Derecho Canónico, que es la ley de la Iglesia, hay un apartado que se llama de los procesos, y son 60 cánones que se dedican, 60 cánones, que no son pocos, que se dedican a describir cómo se hacen los procesos, cómo se acercan las pruebas, cómo se juzgan, etcétera, etcétera. Esta fue una contribución enorme de la Iglesia a la civilización, porque un pueblo sin civilización es un pueblo atrasado, y un pueblo sin derecho no tiene civilización. Y de paso, pues hay que comentar qué tan adelantados está, qué tan civilizados son los mexicanos. ¿Cómo se investiga aquí la culpabilidad? Muy fácil, con el tehuacán, con la bolsa de plástico en la cabeza, con los toques por allá en las partes nobles, y con eso confiesa que él es el culpable. En un ratito aclaran las cosas. Estamos realmente en una edad muy primitiva, somos un pueblo todavía muy pobre desde el punto de vista de la civilización y de la cultura. Le hemos de pedir a Dios, a la Virgen Santísima, que salgamos de esto, que mejoren las cosas y que Dios los bendiga. Deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo.